Buenos días. Este es la continuación del estudio bíblico, parte 3, conociendo a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a dar un repaso, pero primero que todo vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Te pido, Padre, que este estudio, Señor, tú nos lo reveles a nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos des sabiduría, conocimiento, entendimiento, ciencia, arte, creatividad inventiva, Señor. Padre, tú eres el único que nos puede revelar todas las cosas. Tú eres el único que puede abrir nuestras mentes, Señor. Yo te pido que tú obres grandemente en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Háblanos, Dios. Revélanos, Dios. Derrama de tu gloria y de tu poder. Derrama de la unción tuya, Señor. Derrámala ahora, Señor. Bautízanos con tu Espíritu, Dios. Danos tu sabiduría, tu conocimiento, tu entendimiento, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces vamos a dar un breve repaso. En la charla pasada de Conociendo a Dios, hablamos sobre qué es lo que Dios quiere para el ser humano. Dios lo que quiere es que lo entendamos y lo conozcamos. Hablamos sobre Jeremías 9, 23 y 24, que dice así dice Jehová, el 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En el 24, mas alábese esto, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Que lo entendamos y lo conozcamos. Ese es el propósito de Dios, que lo entendamos y lo conozcamos. Miremos ahora en 2 Pedro 1, 20, 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es inspiración del Espíritu Santo? ¿Qué puede ser la inspiración del Espíritu Santo? Si alguien no lo entiende, ¿quién lo puede explicar? El único, el Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y en Hebreos 1:1-2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y por los padres, por los profetas. En el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hablaba Dios antes? ¿Cómo lo hablaba? Nos vamos a enfocar en el autor de este libro, porque para que Él nos diga si es así o no es así. Y siempre va a ser el Espíritu Santo.
En Hebreos 1:1-2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, verso 2, en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas veces y de muchas maneras a todos los hombres de Dios, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. A todos ellos les habló Dios. Dios sigue hablando a través de su Hijo. Dios sigue hablando ahora a través de su Hijo Jesús. ¿Qué clase de componente es este libro? Son anécdotas, parábolas, fábulas, son historietas. ¿Qué son? Acontecimientos reales. ¿Cuáles son los ingredientes para que una historia sea una historia? Fundamentalmente. Lo fundamental de una historia fue que ocurrió. Si no ocurrió, no es una historia, es un cuento, es una fábula, o una anécdota, o una leyenda. Primero, ¿quién tiene que escribir esta Biblia? ¿Fueron hombres? Fueron hombres los que lo escribieron, pero inspirados por el Espíritu Santo. El Apocalipsis es una historia, pero no ha pasado todavía. En el Antiguo Testamento hay cosas que no han pasado todavía. ¿Es una historia? Ahí es donde está. Estamos en el recuento. Para Dios es una historia, pero para nosotros no, porque la historia es de Dios. ¿Y quién nos tiene que contar esa historia? El Espíritu Santo. Es la historia de Dios. El protagonista principal es Dios. Dios es el único que es el protagonista. Amén. Entonces, seguimos. La Biblia es una historia de Dios, de Jesús, pero es contada por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento es la historia de Dios. En el Nuevo Testamento es la historia de Jesús. Pero todo tiene que ser correlacionado, todo tiene que ser totalmente correlacionado. No puede uno, si uno lee un libro, ¿por dónde empieza? ¿Por la mitad o por el comienzo? Ahí es donde está. Para que sea algo lógico, tiene que comenzar por él, como dicen, por el comienzo. Pero en muchas partes, muchas iglesias, al nuevo lo ponen a empezar por Juan. Y Juan es la mitad del libro, o más de la mitad, el Nuevo Testamento. Entonces, ahora sí empecemos. En Hechos 1:8, para continuar el estudio, vamos en la parte 3 o tercera de Conociendo a Dios. En Hechos 1:8 dice la palabra así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder para que sean testigos. ¿Cuál es el requisito fundamental para que una persona pueda ser testigo? Lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el requisito fundamental para que una persona pueda ser testigo? Tiene que conocer el hecho y haber estado ahí presente en la historia. De ahí es donde uno es testigo. Los discípulos, ¿de qué podían ser testigos visuales? Los discípulos, de todo,
no sé, de todo, ¿no? De algo donde ellos estuvieron, si no, no son testigos. Porque si no fue que alguien le contó, y no es así. Tiene que estar ahí presente, porque ellos no estuvieron cuando el Espíritu Santo llegó a la cima para hablar con el diablo. ¿Y quién pudo haber contado esa historia? El Espíritu Santo, no ellos. Dios se lo reveló, el Espíritu Santo se lo reveló a ellos y les contó la historia. Por eso el único testigo del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El embarazo de María, la madre de Jesús. ¿Quién pudo haber sido el testigo? ¿Quién le pudo haber contado? El Espíritu Santo. Los apóstoles eran testigos de la vida de Jesús cuando Él lo llamó y cuando estuvieron presentes. Fueron testigos. El único que puede contar la historia es el Espíritu Santo. Él es el único testigo. No hay otro. No hay más. El poder que van a recibir del Espíritu Santo. ¿Deben conocer la historia? Antes no había libros. No existían los libros. Moisés fue el primero que escribió en el Sinaí los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Quién le dictó a Moisés? El Espíritu Santo. Cuando Moisés tenía 83 años y Moisés murió a los 120 años. A los 120 años. Dios se lo contó y Él lo escribió. El Espíritu Santo le contó. ¿Quién tiene que ser responsable de guardar esas escrituras? El Espíritu Santo. Dice que cuando encontraron las escrituras del Antiguo Testamento en el Mar Muerto, se comprobó que son fidedignas, que no han sido adulteradas por nadie. ¿Quién las pudo haber guardado? El Espíritu Santo. Es el único que la pudo haber guardado. Tiene el poder de hacer lo que quiera el Espíritu Santo. La Biblia no está ordenada cronológicamente. La Biblia no está ordenada cronológicamente. El que tiene que ordenarla cronológicamente es Dios. Cuando pasamos esa historia, por eso Él es el testigo. El Espíritu Santo es el único testigo. Hay una sola historia, una sola posición, una sola doctrina. No hay más. Hay una sola historia, una sola posición, una sola doctrina. No hay más. Él tiene que encargarse de convencernos de todo esto. Él nos va a enseñarnos si hay una diferencia o contradicción. El único que la puede revelar es Dios. Él tiene que ordenarla. Aquí está la palabra en la Biblia. Si no es Él, ¿quién se encargará de revelarnos? Él, no hay más. Él es el único que nos puede revelar. Por ahí hay uno que hace cosas, pero ese no hace nada, no revela nada, revela maldad nomás. Sabemos quién es, el diablo. La Biblia es una historia de Dios, de Jesús, pero es contada por el Espíritu Santo de Dios. Un libro por donde se comienza a leer. ¿Por dónde se comienza a leer un libro? Por el principio. Si comenzamos por la mitad, ¿entendemos? No entendemos, porque es una progresión sucesiva de llevarnos a un solo, nos lleva a una sola parte.
o sea, nos lleva una línea recta el Espíritu Santo a través de la Biblia, y es desde Génesis hasta Apocalipsis. La primera parte, o sea, el Antiguo Testamento, que es la primera parte, es para entender a Dios. La segunda parte de la Biblia es para entender a Jesús. Y si no, si leo el Nuevo Testamento, ¿no voy a entender a Dios? Pues no, porque se salta uno. Porque la primera parte es para entender a Dios en el Antiguo Testamento. Para entender totalmente a Dios. Si yo empiezo por la mitad, quiere decir que esa parte la salto y no voy a entenderlo, ni a conocerlo. Para eso es este estudio, para empezar desde Génesis. Génesis 1. Vamos mirando poco a poco. Es una progresión donde Él nos va a llevar para conocerlo y entenderlo. Ese es el propósito de este estudio. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios, a Jesús. Y para que suceda eso, debemos leer toda la Biblia, porque es una sola historia. Y si comenzamos por el Nuevo Testamento, la vamos a entender. Si la palabra salva, y eso no es discutible, pero no entiende, porque la base es toda la Biblia. La base es toda la Biblia, desde el principio, o sea, desde Génesis. En las iglesias recomiendan empezar por leer la Biblia, empezar por Juan, para conocer el amor de Jesús. Y eso está bien, pero no vamos a entender a Dios. Vamos a conocer a Jesús, pero no vamos a entender ni conocer a Dios. En Juan 1:1 dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando de Juan 1:1. Juan 1:1. ¿Estamos entendiendo lo que leemos? Los humanistas e intelectuales leen la Biblia y no la entienden. ¿Qué dice ahí? No dice nada. No la entienden. Pueden tener toda la sabiduría humana, pero si no es revelada, no la pueden entender. Pero nosotros la leemos y entendemos. Entonces hay algo. Algo está pasando ahí. Porque si supuestamente los intelectuales la leen y no la entienden, y nosotros la leemos y la entendemos, pasa algo. Dios nos revela eso tremendamente. Y eso es normal. Eso es normal. Hable uno con cualquier persona, por ejemplo, con un ateo, ¿no? Eso menos, no hablemos, mejor dicho. Nos salimos del tema. Entonces, tenemos que averiguar por qué nosotros entendemos y ellos y los otros no. Tenemos que averiguar eso. Si no leemos la palabra, nunca la entendemos. Si no leemos la palabra, si no estamos ahí mirando versículos, si no cogemos la Biblia, no la vamos a entender. En Juan 1:1 dice así: el Verbo es la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo Jesucristo. Dice, en el principio, ¿a dónde nos manda? El Espíritu Santo. Dice, en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Y entonces, ¿a dónde nos manda el Espíritu Santo? Al principio. Nos manda al principio, a Génesis 1:1. Ese es el principio de la Biblia. Poco a poco Él nos va revelando. Si no va al principio,
no se puede entender si no va a uno. Si uno no va al principio, no va a entenderla, no va a entender ni conocer a Dios. Porque, vuelvo y lo repito, el Antiguo Testamento es para entender y conocer a Dios. En el Nuevo Testamento es para conocer a Jesús, a Jesucristo. En primera de Juan 1:1, Juan era más viejo aquí. Cuando escribió Juan 1:1 era joven. Cuando escribió primera de Juan 1:1 era más viejito. No sé cuántos años tendría. Se puede investigar. Dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tremendo. Juan era más viejito ahí. Sí, lo que era desde el principio. O sea, nos vuelve a mandar. Siendo joven, nos mandó al principio en Juan 1:1. Siendo más viejito, nos manda, nos devuelve 3. Vayan para el principio. ¿Quieren conocer? Vayan al principio. Juan 1:1, joven, vayan al principio. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio. ¿Y cuál es el principio? El principio, la creación. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, estas manos más, tocantes al verbo de vida. Si la persona no comienza desde el principio, no entiende la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir a Génesis 1:1. Y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿O es Dios el que habla? ¿Quién habla aquí? ¿Es Dios o es el Espíritu Santo? ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo. Porque dice así, porque no nos dice, en el principio yo creé. O sea, si fuera Dios el que estuviera hablando acá, Él dice, en el principio yo creé, yo. Y Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El que está contando la historia es el Espíritu Santo. Eso es una prueba de que el Espíritu Santo es el que está narrando la historia. El Espíritu Santo es el que está narrando esta historia, la historia de Dios. En el principio creó Dios. Dice, en el principio creó Dios. Entonces necesitamos saber quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Necesitamos saber si son 3 dioses o es un solo Dios o tiene 3 cabezas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Para poderlo entenderlo y conocerlo. Ahí hubo un principio. El principio, ¿para qué fue creado? Apenas. El principio, ¿para qué fue creado? ¿Qué fue lo que comenzó ahí? La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Plural, cielos y una tierra. ¿Y Dios? ¿De dónde sale Dios?
Dios nació. ¿Qué piensan? Dios nació. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Que lo conozcamos y lo entendamos. Por eso, ¿qué había antes del versículo 1 de Génesis 1:1? ¿Qué había antes? Porque ahí tuvo que pasar algo. ¿Qué había antes de cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Debe haber un principio. Más que el principio. Antes que el principio. Antes, hacia atrás. ¿Qué había? Hacia atrás. ¿Qué había atrás del principio? Había algo. ¿Había algo? Antes del principio. ¿Qué se entiende por principio? Es un comienzo y comienza algo físico. Nadie lo sabe. Pero ¿quién tiene que decirlo? ¿Quién tiene que revelarnos eso? ¿De dónde salió Dios? ¿Cuánto hace que Él estaba ahí? O sea, Dios, ¿cuánto hace que Él estaba ahí? Dios siempre ha existido. Dios siempre ha existido. Dios se creó. Dijo, yo soy Dios, yo me creo. ¡Pum! Listo. ¿De dónde sale Dios? Esa es la pregunta. ¿De dónde sale Dios? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿De dónde salió Dios? Por Dios, ¿de dónde salió Dios? Y perdón, se está moviendo esto mucho. Me emocioné, está emocionante la charla. Dice, los cielos y la tierra aparecen porque Dios los creó. Dios los creó. Pero ¿de dónde aparece Dios? Miremos el Salmo 92. Dice así la palabra de Dios. Antes que naciesen los montes, óigame bien, y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tremendo. Antes que naciesen los montes, Salmo 92, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y aquí hay la palabra mundo. Mundo no es la tierra. Nosotros le decimos el mundo, pero el mundo no es la tierra. Mundo es todo el universo completico, el mundo. Ahí está. En el primer versículo de la Biblia dice en el principio, y en este Salmo, el 92, dice antes que el principio. Dice, porque antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, o sea, estamos hablando del universo, de la tierra, de los montes. Hace una progresión, hace montes, tierra, mundo. O sea, antes que naciesen los montes, la tierra, o sea, estamos hablando de planeta Tierra, y el mundo, o sea, el universo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tremendo. Ahí nos empieza a revelar Dios que antes del principio estaba el principio. Algo, bueno, no sé. En el orden cronológico e histórico, este versículo, el 92, debería estar de primeras en la Biblia, porque es antes de crear los cielos y la tierra. Pero Dios es el que tiene que organizar la historia. Dios es el único que puede organizar esta historia. Dios es el que tiene que organizar todo. ¿Y quién le dictó este salmo? Porque ese es un salmo. ¿A quién se lo dictó? A Moisés. A Moisés se lo dictó. El mismo que le dictó Génesis 1:1. Como dicen por ahí, Dios no da las cosas mascaditas. Para que sepan, no.
Y va a haber mucho más. Más que eso, va a haber más. Es interesante porque Dios nos revela todo. Está todo en la palabra, pero Él no coge como es que en el principio creó esto y esto y esto y esto y esto. No, Él nos pone a leer la Biblia para que empecemos a mirar cómo fue la cosa. Interesante, ¿eh? Entonces, cronológicamente es Dios que la tiene que ordenar. Cronológicamente, únicamente Dios. ¿Cuánto tiempo hacía que Dios estaba ahí? Dice, desde el siglo para atrás, lo que queramos. Y para adelante, lo que queramos. Imagínense. Nos está comunicando cómo es Él. Oigan bien, ahí nos está comunicando cómo es Él, que es eterno, que es infinito, que no nació y que siempre ha existido. Oigan, ¿sí? Que es eterno. Eso no está, o sea, estamos aquí conociendo a Dios, que Él es eterno, Él es infinito, el alfa, el omega, el principio y el fin, que no nació y siempre ha existido. Hay muchos versículos que hablan de la eternidad. Por eso está diciendo, antes de todo es Dios. Antes de todo es Dios. Siempre ha existido. ¿Cómo lo pueden crear? ¿Quién ha estado ahí? ¿Ha existido? ¿Quién crea algo que siempre ha existido? ¿Quién lo pudo haber creado? No. Porque siempre ha estado ahí. Siempre ha existido. Hubiera dicho, es que yo me autocreé. Él hubiera dicho, si él se hubiera creado, yo me autocreé. Es que yo me autocreé. Porque Dios se nos está contando la historia. Él no fue creado. Él existía siempre. ¿Podemos entender la eternidad nosotros? ¿Quién nos está hablando aquí? El Espíritu Santo, el único, el que ha estado ahí, presente, el único testigo para contarnos la historia. Esa palabra, al ser oída, ¿qué nos está comunicando? Que produce fe. ¿Cómo tenemos que decirle a Dios si creo o no creo? Eso es muy personal. Si yo creo o no creo, Dios nos da libre albedrío para creer y no creer. Él nos está contando eso, que ahí existía antes de la eternidad, antes de los montes, antes del cielo y la tierra, antes del principio. Todo eso produce fe. Si no tenemos fe, no vamos a creer. Como dicen, yo no tengo suficiente fe para ser un ateo. Él lo creó o no lo creó. Si la persona dice que no es así, Dios mismo lo tiene que revelar. Esto no es información. Esto lo puede uno cuestionar. ¿A quién se lo cuestionó? Él tiene que decirnos de dónde salió Él. Él siempre ha existido. Dios es autosuficiente, omnipresente, omnipotente, omnisciente. No necesita de nadie, ni de nada. Existe por su propio poder. Por eso necesitamos saber quién es Dios. Y ahí nos ha comunicado 3 atributos: eternidad, uno solo y autosuficiente.
¿Qué es Dios? ¿Una fuerza, una energía, un poder, un viejito sentado en el trono? ¿O Dios es todo? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se imagina a Dios? Dicen que es un hombre gigante. Dicen. ¿Será? Que es más ancho que el mar. Que es un viento, un neuma. ¿Qué será Dios? Si quiere que lo conozcamos, Él tiene que revelarse. No los atributos. ¿Qué es en esencia Dios? Es un árbol, el mar, la luna, el sol, como los indígenas, o la madre naturaleza, imagínense, y creen que es Dios. Tiene cuerpo, tiene falda, una persona, está por ahí. ¿Dónde está Dios? Es muy grande porque no cabe en los templos, no habita en templos. ¿Dónde está Dios? En el primer versículo de la Biblia dice, Dios creó. Cuando uno va a crear algo, ¿qué es lo primero que hace? Primero que debe de tener, primero lo que tiene que tener en claro son los planos, el diseño, la imaginación, porque para hacer eso tiene que tener imaginación. Antes de construir, ¿qué es lo primero? Los planos. ¿Y de dónde salen los planos? Para dibujarlo, ¿de dónde salen? Tiene que haber imaginación y creatividad. Si no, ¿cómo? Si uno no se imagina algo, si uno no tiene creatividad, porque ahí está. Mire el diseño de las estrellas, de la naturaleza. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde salió esa idea? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios de todo esto? Que Él tiene inteligencia, conocimiento. La misma creación habla de alguien inteligente. Así es. La perfección en todo, del ser humano, del cuerpo, de cada célula. Wow, es tremendo. Porque Él es un ser inteligente. Tiene conocimiento, inteligencia. ¿Quién le dijo a Dios que hiciera todo esto? Nadie le dijo. Con lo que está diciendo, ¿qué parte de Él está ejerciendo? Con lo que Él está diciendo, ¿qué parte de Él está ejerciendo? Si se queda en la mente, obviamente necesita bajarlo de la mente a la inteligencia y al hecho, hacerlo. En Apocalipsis 4:11, wow, se me fue el tiempo ya, voy a terminar aquí. Apocalipsis 4:11 dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, dejemos ahí porque se nos alargó
mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Lo que nos has enseñado hoy, conocerte, conocer tus atributos, Señor. Cómo eres tú, Señor, que eres un ser inteligente, que eres un ser grande y poderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Que todo lo creaste tú, Señor. Te damos las gracias, Dios. Te damos las gracias por revelarnos tu palabra, Señor. Por abrir nuestras mentes, Dios. Por darnos sabiduría, conocimiento, entendimiento, ciencia, arte, creatividad inventiva, Señor. Gracias, Padre, por todo lo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este estudio, Señor. Y te pido, Señor, que este estudio entre en nuestro corazón, Señor, y que esta palabra no se devuelva vacía, Señor, sino que se incruste en nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor, y que la hagamos viva y real, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si hay alguna persona que esté enferma, que esté en quiebra, desempleada, que esté pasando momentos difíciles, yo voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, Dios, por tu sanidad, Señor. La sanidad, Dios, porque la enfermedad no es tuya, Señor. Y si no es tuya, Señor, sabemos de quién es. Hoy en el nombre de Jesús, yo reprendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a todo cáncer, a todo dolor, a toda inmundicia, a todo lo que esté dañando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, que se vaya ahora de nuestras vidas, ahora mismo. Nada ni nadie nos puede dañar. En el nombre de Jesús, somos sanos por el poder de la sangre de Cristo. Somos sanos por las llagas de Cristo. Somos libres en el nombre de Jesús. Y Padre, si alguna persona está mal económicamente, yo te pido, Dios, una provisión divina, Dios. Que tú suplas todas nuestras necesidades, nuestros alimentos, Dios. Que tú llenes nuestras cuentas bancarias, Señor. Que tú nos sanes y nos liberes, Dios, de toda deuda, Señor. Tú sanes nuestras finanzas, Dios. Libere nuestras finanzas, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Dios, ahora mismo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios. Gracias, Dios. Y te pido la provisión tuya, el empleo tuyo, Señor. Negocios tuyos vienen del norte, del sur, del oriente, del occidente ahora mismo. Ahora mismo, Espíritu Santo, te pido que soples de los cuatro vientos y traiga lo tuyo, Señor, a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que hemos orado o que he orado. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Si este mensaje le gustó, por favor, danos un like. Compártalo. Esta es una iglesia virtual, Pasos de Cristo, para las naciones. Y ha sido un placer, ¿verdad?, haberle traído esta charla en el nombre de Jesús. Gracias. Shalom. Dios los continúe bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús. Amén.